Bueno, buenas tardes, buenas noches. Damos gracias a Dios y a la Virgen primero por estar con salud, que es lo más importante. Eh, Acompañándonos, por supuesto, en estos tiempos difíciles de pandemia y de todo esto que hemos venido azotándonos a lo largo del año. Y nosotros con el propósito de siempre de acompañarlos en este proyecto que tenemos de nuestra promoción de médicos cirujanos Mayo 1990 de nuestra Universidad del Zulia, como ustedes lo conocen ahora con el nombre del Red de Apoyo Académico en Medicina. Pensamos que esto tiene un carácter importante porque aparte de la gratuidad que brinda, nos mantenemos, como nuestro lema bien lo dice, académicamente activos. Le sumamos, por supuesto, el no a la infodemia, educando en salud, que es lo más importante. Hoy agradecemos de nuevo a nuestra alianza, que es el Centro Médico Docente La Trinidad, una alianza a través de nuestro compañero de promoción, el doctor Luis Parodi, que nos brinda esta plataforma del dicho centro para poder brindar y apoyarnos en esta labor que hemos venido realizando a lo largo de los últimos meses. No queremos dejar pasar la oportunidad para seguirlos manteniendo este entusiasmo que han tenido este tiempo. Hoy seguimos en nuestro ciclo A del bloque GO. No olviden que hoy estamos con el tema de hipertensión arterial y embarazo con la doctora Bella Higuera. El 23 de marzo estamos con el tema de pesquisa de cáncer de cuello uterino a través de este aliado, que es nuestro Centro Médico Docente de La Trinidad, que lo va a impartir ese tema. No olviden sus inquietudes a través de nuestra secretaría en Telegram, por favor, que están cordialmente siempre a su disposición todos los coordinadores que están allí al lado de ustedes siempre. Nuestro canal de YouTube también están las clases, van a ir proyectándose en el mismo que el Centro Médico Docente de La Trinidad también a través de su canal YouTube tiene esta deferencia con nosotros de mantener nuestras clases al día. No olviden reservar las preguntas para el final del tema de nuestra facilitadora el día de hoy. También no olviden que todos los inscritos tenemos 72 horas para practicar un test de suficiencia y necesitamos también una encuesta de satisfacción que nosotros llamamos Dale Like, que es una encuesta para mantener esa reciprocidad, esa empatía, ese clic que hacemos nosotros con ustedes y en esa reciprocidad mantenernos unidos en este proyecto que mantenemos para ustedes, sabiendo que están ávidos de conocimiento, ávidos de quererse graduar los estudiantes y los residentes y médicos internos y en posgrado que están acá, también se nutren, por supuesto, con estos conocimientos que le estamos impartiendo. No olviden entonces esta par de pautas. Y hoy, como decíamos hace ratito, tenemos un tema que es bien interesante, un tema antiguo, por llamarlo, porque la hipertensión es así de antigua, como lo hemos dicho, pero hoy la incluimos en el embarazo. Tenemos para hoy una amiga querida, apasionada en el tema, una facilitadora de lujo, carismática, muy espiritual y que nos encanta porque ella misma decidió tomar el tema. Eso es graduada en nuestra promoción, la doctora Bella Higuera Villalobos, con grado de ginecología y obstetricia en el Hospital Chiquinquirá de nuestra ciudad. Tiene una maestría también en gerencia de salud en nuestra universidad. Realizó endocrinología reproductiva en la Universidad de Alcalá en España. Tiene decenas de publicaciones y trabajos que ha realizado a lo largo de nuestras jornadas y nuestros congresos nacionales de ginecología obstetricia. Y lo entusiasta del tema es que Bella Aurora pidió el tema para hoy. Y eso es lo importante y lo lindo de nosotros como promoción para ustedes. Ahora, ¿qué nos va a decir Bella hoy? Bueno, ¿qué pasa? Sigue siendo la hipertensión arterial en el embarazo en la primera causa, la primera patología médica en la embarazada, en la gestación. Vamos a ver qué pasa con las otras. ¿Cuál es la relevancia hoy en día de la hipertensión arterial en el embarazo o los trastornos hipertensivos en el embarazo?
su frecuencia, qué novedades tiene. Y lo que siempre hemos dicho, ¿qué hacemos en nuestro país? ¿Qué hacemos en nuestra ciudad? Porque leemos mucho la literatura bella y no es fácil, pero ¿qué tenemos acá? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué herramientas tenemos como estudiantes, como médicos, como residentes, como especialistas? ¿Qué tenemos hoy en día para poder abordar esto? No olviden que todas las dudas, ojalá que puedan retomarlas y sacarlas al final del tema impartido por nuestra facilitadora Bella Higuera Villalobos. Gracias, Bella, por tu presencia en esta tarde-noche. Bienvenida a nuestra red de apoyo académico. Bueno, saludos, Dionel, un beso, un abrazo. Saludos para todos los integrantes de la promoción que en este momento se encuentran conectados. Y saludos a todos los que tuvieron a bien conectarse para recibir la información en este tema tan relevante como tú lo has dicho, como la hipertensión arterial. Es un tema que es relevante y con una frecuencia todavía altísima a pesar de los años que tiene en estudio. De hecho, ha sido llamada la enfermedad de las teorías y de las hipótesis porque muchas cosas se han planteado acerca de su origen y de su fisiopatología. Sin embargo, hoy quiero traer un resumen bastante conciso, pero sustancioso con respecto a lo que es la hipertensión, cómo diagnosticarla, cómo manejarla y como tú dices, después que veamos la fisiopatología, veamos la etiología, cómo debemos manejarla nosotros en nuestras emergencias, cómo preparar a los muchachos para que sepan enfrentar y atender este problema que es frecuente y que da cuenta y pago de la vida de muchas de nuestras mujeres en las emergencias de las maternidades. Voy a colocar la presentación. Adelante, Bella. Ok. Vamos a comenzar con la presentación. La hipertensión y el embarazo sigue siendo aún en estos tiempos, a pesar de tanto estudio, a pesar de tanta investigación, una enfermedad que afecta a un altísimo porcentaje de mujeres embarazadas y se constituye para ellas en un problema de salud materno-fetal. Descrita desde hace muchos años, ella actualmente tiene una prevalencia en los países tanto desarrollados como subdesarrollados. En los países desarrollados, la frecuencia se ubica entre un 12, un 18% aproximadamente, y en los países en vía de desarrollo se ubica compitiendo con afecciones como las infecciones y la hemorragia como las principales causas de muerte materna en los hospitales. Descrita desde hace muchos años, de hecho el término eclampsia ya se encuentra registrado en la literatura desde el siglo XV-XVI aproximadamente, y se refiere al término griego eclampsis, por ejemplo, que hablaba de la forma rápida, veloz con que se instalan las convulsiones en las pacientes cuando tienen este tipo de cuadro, que es uno de los cuadros que se presentan en estos trastornos hipertensivos. La importancia de estudiar el tema radica en eso, que a pesar de pasar los años, sigue constituyéndose en un problema de salud y sigue siendo causa de mortalidad materna y de mortalidad perinatal. ¿Cómo definimos los trastornos hipertensivos? Pues podemos definirlos como los trastornos que se presentan durante el embarazo, parto o puerperio, porque es una patología única del embarazo, exclusivamente del embarazo. Se presenta a partir de las 20 semanas de gestación y produce cambio en órganos y sistemas y cursa con hipertensión como signo cardinal. Va desde la preeclampsia hasta la eclampsia. Anteriormente, dentro de la definición se incluía la proteinuria y el edema, pero en los últimos estudios ya no se utiliza para tenerlo dentro del diagnóstico, porque podemos tener casos de trastornos hipertensivos sin proteinuria e incluso sin edema, solo con crisis hipertensiva.
Entonces es la hipertensión el signo cardinal que nos define los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cómo la clasificamos? Se clasifica en hipertensión inducida por el embarazo, donde encontramos la preeclampsia moderada, la preeclampsia severa y la eclampsia, que es una complicación severa de la preeclampsia. La hipertensión arterial crónica, bien sea esencial o secundaria a patologías como diabetes, hipertensión o trastornos inmunes que afecten sobre todo la vía renal. La hipertensión arterial crónica, a la que se le agrega la preeclampsia sobreañadida. Sabemos que la hipertensión arterial crónica se encuentra incluso antes de la semana 20 de gestación. Esa es una de las diferencias entre una hipertensión arterial crónica durante el embarazo y una preeclampsia o una hipertensión inducida por el embarazo. Y tenemos la hipertensión transitoria. De estos conceptos hablaremos un poquito más extendido en adelante. Antes de entrar directamente en el tema y considerando que tenemos estudiantes en formación, quise hacer unas consideraciones generales en cuanto a los trastornos, a las modificaciones que conseguimos en el embarazo. Normalmente, nosotros sabemos que nuestro cuerpo, no hay nada que no cambie en nuestro cuerpo cuando nosotras nos embarazamos. Yo le digo a mis mujeres que les cambia desde la punta del pelo hasta las puntas del dedo gordo del pie con la intención de aceptar ese halo injerto que es el embarazo, porque la mujer recibe la mitad cromosómica de ese bebé de la parte paterna que nosotros no conocemos y a la cual debemos adaptarnos. Muchas de las teorías de la etiología de la hipertensión giran alrededor de eso, la falla en la adaptabilidad de nuestro sistema inmune hacia ese embarazo pudiera ser una de las causas involucradas, como hablaremos más adelante. En un embarazo normal, tenemos un aumento del volumen plasmático que comienza desde la 6ª semana hasta la semana, alcanzando su acné, en la semana 32 aproximadamente. Ese aumento de volumen está determinado por la disminución de la producción de la hormona antidiurética, del péptido natriurético que se produce a nivel del corazón, y está destinado a aumentar el volumen para satisfacer las demandas las demandas de irrigación de la parte fetal y uterina, y además para mantener o para soportar el aumento del flujo, que lo vamos a ver más adelante, del flujo renal que se presenta durante la gestación, para soportar y hacer la expansión o la evaporación del calor, porque cuando estamos embarazadas tenemos un sistema metabólico aumentado y la disipación de calor que se hace a través de la piel también, por eso aumenta el volumen plasmático, y fundamentalmente para suplir las pérdidas sanguíneas que nosotras tenemos durante el parto o durante la cesárea, de ser el caso. Se habla durante el embarazo de la anemia dilucional. Ya sabemos que es porque hay un aumento del 40-50% de la volemia, que no va en proporción en cuanto al aumento del volumen del hematocrito, que es aproximadamente un 15%. En la preeclampsia tenemos una disminución del volumen plasmático. Hay una hemoconcentración porque el líquido se pierde por el daño endotelial, va al espacio extracelular y el volumen plasmático disminuye. Tenemos un estado de hipercoagulabilidad que es relativa. En la mujer con preeclampsia tenemos plaquetopenia, aumento de la plasmina por degradación del fibrinógeno, la fibronectina aumentada. Y en la parte renal, muy importante esta modificación que nosotros tenemos, aproximadamente hay un aumento del 30% de la perfusión renal en el primer trimestre, que cursa con creatinina incluso normales o bajas. Durante la preeclampsia nosotros vamos a conseguir que hay una disminución de la perfusión renal, y que dependiendo de la severidad de la perfusión en base a la severidad de la hipertensión, nosotros vamos a conseguir que hay restricción a nivel de la filtración glomerular, daño tubular agudo con aumento de creatinina y ácido úrico, y se presenta desde el punto de vista anatomopatológico la endoteliosis intercapilar, que es un signo patognomónico desde el punto de vista anatomopatológico de la preeclampsia en la mujer embarazada. Los cambios cardiovasculares, si tenemos que en la mujer embarazada aumenta el volumen plasmático, por supuesto que va a aumentar el gasto cardíaco, el volumen de sangre inyectado por minuto. En la mujer preeclántica el gasto cardíaco está disminuido porque hay una hemoconcentración con hipovolemia. La presión arterial en la mujer embarazada se encuentra con tendencia a la baja y alcanzar los valores previos al embarazo
al final de la gestación. Esto está determinado porque tenemos un endotelio que está indemne, que libera su factor de relajación, que es capaz de responder de manera favorable a la progesterona que nos inunda cuando nosotros estamos embarazadas a medida que avanza el embarazo, y es capaz de provocar estos fenómenos para que nosotros estemos con cifras tensionales bajas. Cuando nosotros estamos, de hecho, ese mismo, el factor de relajación endotelial, y hago énfasis en esto porque esto forma parte importante de la etiopatogenia, el factor relajante del endotelio nos hace refractaria a la acción de la angiotensina durante el embarazo. Y esa, cuando nosotros tenemos una preeclampsia, que hay daño del sistema endotelial, esa refractariedad se pierde y nosotros tendemos a hacer cifras tensionales altas, aunado a todas las otras, a todos los otros cambios y a todos los otros problemas que vamos a encontrar y que de los hablaremos más adelante. ¿Qué es lo que causa todo este problema? Sencillo, las alteraciones placentarias. En una mujer que se embaraza y que no tiene ninguna alteración a nivel de la invasión trofoblástica, que cursa en 2 periodos, más o menos entre el primer periodo de invasión de la decidua y de las arterias espirales ocurre entre las primeras 8 a 10 semanas, y la segunda ola ocurre entre las 14 a 16 semanas. De eso hablaremos más adelante. Esto da lugar a que se conforme una circulación materna fetal sana y no pase absolutamente nada. Pero en la preeclampsia se presenta por múltiples causas, como vamos a ver más adelante: la falla de esta invasión trofoblástica, daño de las arterias espirales, daño del sistema endotelial, hay un estrés oxidativo a nivel de la placenta, y nos ocasiona un daño endotelial sistémico con la afectación de los órganos diana que se ven durante la preeclampsia por la hipoperfusión placentaria. Desde el punto de vista epidemiológico, como tú hablabas, Dionel, lo que nos plantea es la importancia de hablar sobre este tema. Encontramos que las enfermedades hipertensivas, aún actualmente, del embarazo constituyen la principal causa de morbimortalidad materno-fetal y la causa de muerte materna en países en desarrollo y en vía de desarrollo. Son muy frecuentes, afectan entre el 5 al 10% de todas las gestaciones. Allí podemos ver los trabajos en los cuales se han publicado estas estadísticas. La prevalencia en los Estados Unidos se encuentra entre un 6 y un 12%. Y en Reino Unido representa aproximadamente entre el 5 y el 6%. Es más frecuente en nulípara, y de eso vamos a conversar más adelante dentro de los factores de riesgo. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de raza negra en comparación con mujeres de raza blanca, pero esto también hace referencia a que las mujeres de raza negra generalmente están en condiciones socioeconómicas más despaupérrimas que las mujeres de raza blanca. Es más frecuente en embarazos gemelares y también cursa con nefropatía crónica en el 25% de los casos. Sigue siendo a nivel mundial la preeclampsia y la eclampsia contribuye a un 10 a un 15% de la mortalidad materna. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro Latinoamericano de Perinatología nos dice que aproximadamente cada 3 minutos muere una mujer en el mundo por complicaciones de la preeclampsia, y que aproximadamente son como 200.000 mujeres que al año mueren como complicaciones de la preeclampsia en países tanto desarrollados como en vía de desarrollo. En Estados Unidos sigue constituyendo la tercera causa de muerte materna según un estudio del Colegio de Ginecología y Obstetricia publicado en el 2013. Esta información la conseguí en una de las revistas que leí, y que en Venezuela se ubica la frecuencia entre 1.5 y 6.2% para preeclampsia y 0.05 a 0.48 para eclampsia. Quizás la prevalencia sea mayor, pero nosotros sabemos cómo es el subregistro a nivel de nuestras estadísticas y no refleja en la realidad. Esto es un estudio del año 1992. No es un estudio, pero fue lo más reciente que pude conseguir en la literatura. Se asocia a mayor complicaciones del binomio madre-feto, porque esta es una enfermedad que nos afecta, porque nosotros no tenemos una vida, tenemos 2 vidas en juego. Son 2 vidas por las cuales nosotros tenemos que velar y por las cuales tenemos que responder. Desde el punto de vista de etiología, como dije anteriormente, se han hecho mil hipótesis, 1000 teorías, pero de lo que yo pude revisar, esto es lo que actualmente se tiene como la causa principal del origen de la patología a nivel de la preeclampsia. Hablamos de los factores de riesgo, y dentro de los factores de riesgo, los factores clínicos, estaríamos hablando de la nuliparidad. Sabemos que la nuliparidad está en relación a la pobre exposición al semen paterno, ¿ok? Y por eso también se ven las mujeres que tienen embarazo por fertilización asistida.
porque es como si no le diera chance. Cuando la mujer se embaraza, tiene poca exposición al semen y no se embaraza, no le da chance al sistema inmune hacer ese reconocimiento desde el punto de vista inmunológico y se da una activación, un rechazo. Ese es el origen inmunológico en cuanto a la nuliparidad. La mujer que tiene un antecedente de preeclampsia tiene más probabilidad de realizar una preeclampsia en un embarazo siguiente. Las mujeres que tienen embarazos gemelares, las mujeres en cuya familia se encuentran antecedentes de preeclampsia, y allí entra en juego la predisposición genética. De hecho, en los estudios que revisé, reportan que hay alteraciones y mutaciones en genes que están presentes en las familias y en las mujeres que han padecido de preeclampsia de su familia. Otro factor de riesgo habla acerca de la obesidad, también es un factor de riesgo. Un índice de masa corporal por encima de 35, se dice que un índice de masa corporal de 39 predispone 3 veces a que una mujer realice o se complique con una preeclampsia. Otra cosa que nos habla de la predisposición genética es que nosotros hemos visto y se ha visto en pacientes que son multíparas, pero que cambian de pareja y se exponen por primera vez a ese semen, esas mujeres tienden a hacer hipertensión. Por eso se habla de la participación genética paterna o de la genética paterna también involucrada en la etiología de la preeclampsia. Las infecciones por parvovirus, el AAV2, por clamidia neumonía o por virus del papiloma humano de las cepas 16-18 está comprobado que alteran la migración trofoblástica y por lo tanto van a producir preeclampsia en algunas pacientes. Esa sería la vía infecciosa, la vía genética e inflamatoria que tenemos como una respuesta inmune por la poca exposición de semen. Y tenemos estas dos vías aquí que son súper interesantes, que me parecieron muy, muy interesantes, investigando acerca de la etiología. En las pacientes preeclánticas se ha visto que hay un aumento en la producción de fetuina A, que la produce el feto en muchos órganos, pero en hígado principalmente. ¿Qué hace la fetuina A? La fetuina A actúa a nivel de los receptores de la quinasa, de la tirosinoquinasa, que son receptores de señalización internos, le indican a unos factores que va a producir la placenta, que es el factor de crecimiento placentario, el factor de relajación endotelial. Ella señaliza para que ella actúe en el endotelio y pueda producir la vasodilatación y la relación. ¿Qué hace la fetuina? Activa los receptores de la quinasa, de la tirosinoquinasa, y ocupa esos receptores y no deja que esos factores que son proangiogénicos, para que haya formación de vasos nuevos y formación de vasos a partir de vasos, puedan actuar. Y por esta vía, que es los receptores intrínsecos, que es la tirosinoquinasa. Pero tenemos esta nueva teoría que nos hablan del NOX2. ¿Qué es el NOX2? El NOX2 son señalizadores igualitos, todo esto es a nivel biomolecular, pero está externo. ¿Qué hace el NOX2? El NOX2 le señaliza al citotrofoblasto para que vaya a invadir las paredes de las arterias uterinas. El ligando de este NOX2 se encuentra en el citotrofoblasto. Se ha encontrado que en las mujeres con preeclampsia hay ausencia de NOX2 y ausencia del GPG1, que es el ligando, que es el receptor que debe tener para que llegue a donde está ese marcador extracelular. Estas dos vías son las que ahorita actualmente tienen mayor relevancia y cobran mayor importancia en la etiología de la afectación y de la invasión trofoblástica durante la preeclampsia. El estrés oxidativo que esto produce nos lleva a una alteración de la invasión trofoblástica, porque se generan una serie de sustancias con disminución de producción de óxido nítrico, de ciclooxigenasa, de hemoxigenasa, y a la larga nos llevan a deterioro completo del endotelio con activación plaquetaria y daño sistémico en los órganos blancos, como habíamos visto y les había dicho anteriormente. Esta invasión trofoblástica defectuosa de la vasculatura uterina nos lleva a una placentación anormal. En líneas generales tenemos las principales causas que nos llevan a la placentación anormal, y todos estos acontecimientos ocurren antes de la semana 20 y ocurre antes de que la paciente comience o tenga siquiera sintomatología. Es algo que comienza desde muy temprano, durante la gestación. En esta lámina quiero hacer referencia a lo que habíamos hablado en relación de la invasión trofoblástica. Esta parte que está aquí es la decidua. Sabemos que aquí, en esta que es la cara,
materna, aquí se anclan las vellosidades coriales y aquí llegan todas estas células que estoy señalando, son citotrofoblastos. Los citotrofoblastos llegan, invaden la pared endotelial y hacen de ella un vaso con una capacitancia mayor, aumenta la capacitancia para que aumente el flujo sanguíneo y se establezca una buena circulación materno-fetal. Aquí se van formando las vellosidades coriales y se va formando la circulación útero-placentaria. Esto es lo que pasa de manera normal en una mujer que se embaraza y no tiene problemas con la preeclampsia. La disminución a nivel de las arterias espirales disminuye y por supuesto el flujo sanguíneo aumenta. No hay ningún problema. ¿Qué sucede cuando cualquiera de los factores que nosotros nombramos anteriormente en la etiología actúan? Si no tenemos una migración del citotrofoblasto, porque hubo una lesión del receptor de señalización externa que está presente acá y no está, el ligando no tiene dónde llegar y por supuesto no va a haber una invasión trofoblástica. Y entonces esto, ¿qué pasa acá? Esto no es sustituido, la pared de las arterias espirales, que son las que son invadidas y son los que hacen esos vasos de capacitancia grande, entonces tenemos un aumento de la resistencia y una disminución del flujo sanguíneo. Ya aquí tenemos establecida la patología y ya aquí tenemos entonces como consecuencia de esto, estos son, vemos acá arriba, de lo que ya hablamos, los factores de los que ya hablamos etiopatológicos. Estos factores etiopatológicos, ¿a qué nos llevan? A una invasión trofoblástica defectuosa de la vasculatura uterina, por supuesto una placentación anormal. La difusión placentaria nos lleva a liberación de citoquina, que es el proceso inflamatorio, a cambios vasculares y metabólicos, a la isquemia placentaria y al estrés oxidativo. Todas estas causas nos llevan a lo que es lo básico en la fisiopatología de la patología de la preeclampsia, que es una disminución de los factores angiogénicos y un aumento de los factores antiangiogénicos. ¿De dónde salen estos factores angiogénicos y antiangiogénicos? De lo que hablamos anteriormente. Tenemos que durante una paciente con preeclampsia tenemos disminución del factor de crecimiento placentario, disminución del factor de crecimiento endotelial, disminución del óxido nítrico, disminución de la oxigenasa. Todo esto ocurre a nivel molecular, a nivel del interior de los vasos y a nivel del endotelio vascular. ¿Y qué hay? Todo esto que debería estar aumentado está disminuido y lo que debería estar disminuido está aumentado. El SFIT, que es el receptor que es similar a la tiroquinasa del que hablamos en el inicio, la endotelina 1 también aumenta, que es un potente vasoconstrictor, al igual que el receptor para el tromboxano, ¿ok? Que también está aumentado. Y la endoglina, ella se comporta exactamente igual que este factor. Son factores señuelos que activan los receptores para estos factores y los dejan inútiles para que puedan ejercer su acción. Básicamente, eso es lo que pasa. Esto nos lleva a una disfunción endotelial que como estos factores de crecimiento circulan en la sangre, estos factores de crecimiento circulan en la sangre, pues el daño no va a ser solamente a nivel de la circulación uteroplacentaria, sino que va a ser a nivel sistémico, porque todo el endotelio sufre, todo el endotelio se inflama, todo el endotelio se daña. La disfunción endotelial nos lleva a una podocituria. Esto en los nuevos estudios, la podocituria la toman como un método diagnóstico porque incluso comienza el aumento de la podocituria aún antes de que se presente la pérdida de proteína en orina. ¿Y qué es el podocito? El podocito es una membrana especializada que se encuentra en la membrana basal del glomérulo, que es la que comienza a sufrir los primeros daños por la trombosis, por la agregación plaquetaria, por la isquemia. Cuando ella se daña, después que ella se daña, comienza a aparecer la proteinuria. Las manifestaciones clínicas de este síndrome de preeclampsia pues va a tener un aumento de la presión arterial, daño a nivel de riñón, hígado, cerebro, placenta, feto y todos los órganos blancos que nosotros sabemos que participan en esta patología. El compromiso de la circulación, para hacerlo un poquito más gráfico, vemos que el daño renal lleva endoteliosis, pérdida de proteína y edema.
Los microinfartos en el sistema nervioso central son los causantes de la cefalea, los fofenos, de las manifestaciones clínicas de la preeclampsia severa. El infarto hepático nos lleva a elevación de transaminasa, distensión de la cápsula de Gleason, con presencia de epigastralgia. Cuando la epigastralgia se hace presente y el dolor en hipogastrio, que es el dolor y el dolor en hipogastrio derecho, no habla de inminencia de convulsión, y estos son casos graves de extrema urgencia que se nos presentan a nosotros como obstetra. Y tenemos que la trombosis que se presenta a nivel intravascular nos lleva a anemia microangiopática, a destrucción de las plaquetas y al síndrome de HELLP, que es el síndrome de hemólisis, de elevación de enzimas hepáticas y de plaquetopenia. Esto es más o menos para que vea cómo el compromiso de la circulación uteroplacentaria afecta de manera sistémica a la mujer embarazada. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta patología tan seria que acabamos de plantear? Bueno, el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras propone que una medida de 140 o más en 2 ocasiones separado por un intervalo de 6 horas de la sistólica, o de 90 milímetros de mercurio o superior en 2 ocasiones separadas de la diastólica, nos hacen diagnóstico de hipertensión. Actualmente predomina el aumento de la hipertensión arterial diastólica como base para hacer el diagnóstico de hipertensión durante el embarazo. También una presión arterial media mayor o igual a 105 milímetros de mercurio nos hace diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo, o una sola cifra de hipertensión donde nosotros consigamos entre 160 a 110 milímetros de mercurio o más, que esté asociada a proteinuria, ya nos hace el diagnóstico de una hipertensión inducida por el embarazo. La manera correcta de tomar la atención es con la paciente sentada, con el brazo a la altura del corazón, y que con un rango que sea el adecuado de acuerdo a cómo ella se encuentre en cuanto a su peso. Los trastornos hipertensivos se acompañan de muchas clínicas. Aquí vamos a ver de una forma general cómo la hipertensión gestacional se presenta solamente con unas cifras tensionales elevadas, donde no hay proteinuria y que a las 12 semanas del parto desaparece. Solamente es la hipertensión. Y si persiste, pues ya no nos habla de una hipertensión transitoria después de las 12 semanas, sino de una hipertensión crónica. En una preeclampsia que se establece nada más, tenemos que ya, además de la hipertensión con cifras de 140-90, y se nos añade la proteinuria, una proteinuria de 300 miligramos o mayor en 24 horas, creatinina sérica elevada, y la gestante está con un embarazo ya mayor de 20 semanas y persiste hasta 12 semanas postparto. Esa es la preeclampsia. La clínica se le puede agregar un edema que no es severo, que es pretibial, que no acompaña cara, torso, ni la nasarca, que acompaña a la preeclampsia severa, que se presenta cuando ya tenemos cifras tensionales por encima de 160, 110. Con compromiso ya de órganos diana, con toda la manifestación neurológica que ya hablamos, cefalea, fofenos, escotomas, visión borrosa, visión doble, el dolor en el flanco derecho a medida que va progresando, porque esto es una enfermedad que se presenta de forma progresiva. Ella se presenta y va progresando. Nosotros, es la importancia de que nosotros tengamos a la paciente controlada para poder determinar esa progresión y evitar las complicaciones. En cuanto a la eclampsia, lo caracteriza las convulsiones. Cuando una paciente está con hipertensión arterial elevada, severa, y ya comienza con dolor en epigastrio o comienza con trastornos visuales tipo fofeno, dolor de cabeza, cefalea intensa, ya nosotros sabemos que esa paciente está preeclántica severa, que en cualquier momento comienzan las convulsiones. La hipertensión severa se presenta durante el embarazo, sobre todo al final, y se presenta sin proteinuria, solamente con cifras tensionales de 160 a 110 milímetros de mercurio. Y la hipertensión crónica, que puede acompañar el embarazo como complicación, cuando ella está presente, pues la probabilidad de que una paciente desarrolle la preeclampsia es mayor que una que no sea hipertensa crónica. Y a la sintomatología se le agrega la proteinuria, y todos los síntomas que sigan progresando la ubicamos en preeclampsia e hipertensión inducida crónica, más preeclampsia sobreañadida, bien sea moderada o severa, de acuerdo a la sintomatología que nosotros vamos consiguiendo en la paciente. Estos son los criterios clínicos que a nosotros nos deben llamar, y nos deben llamar a la alarma y a estar pendiente de esa paciente. Si el edema se hace mayor, si tenemos un edema que ya abarca manos, pies, cara, anasar, que incluso encontramos cifras tensionales elevadas, inestables, proteinuria
por encima de 3 gramos, cambios en la vascularidad de la retina al fondo de ojo, si la paciente está hiperrefléxica, si la paciente tiene dolor, si la paciente está oligúrica, esos son signos de alarma, signos que nosotros tenemos que estar pendientes para intervenir y realizar la evacuación uterina, que en realidad es la única cura que se conoce para este problema de hipertensión en el embarazo. Desde el punto de vista diagnóstico, nosotros contamos con varias herramientas que podemos utilizar, pero sigue siendo la historia clínica el estándar de oro para que nosotros hagamos el diagnóstico de hipertensión arterial. Con la historia clínica nosotros definimos las pacientes con factores de riesgo, las pacientes que sean obesas, las pacientes que tengan el antecedente de una hipertensión, de una preeclampsia previa, de que tenga antecedentes en la familia, de hipertensión, que sea obesa, que tenga alguna patología, la sintomatología con la que nosotros lo recibimos, si ya tiene la tensión alta, si está edematizada, si tiene dolor de cabeza, es la clínica, y allí, de acuerdo a eso, nosotros vamos a clasificarla en cualquiera de los estadios de la hipertensión. En cuanto al examen físico, nos va a ayudar a constatar y a confirmar los signos y síntomas para poder clasificar a la paciente. El 90% de los casos de los síntomas aparecen después de la semana 34 de gestación y el 10% de los casos aparece antes de la semana 34 de gestación. La aparición de los síntomas graduales, fotofobia, nos va indicando que la paciente va empeorando o la progresión de la enfermedad. Desde el punto de vista de la evaluación paraclínica, tenemos el laboratorio, donde vamos a pedirle las enzimas hepáticas, urea, creatinina, proteinuria, ácido úrico, nitrógeno úrico, todos los exámenes y aún otros que de acuerdo a cada complicación, pues nosotros vamos a contar y vamos a pedir. La ecografía obstétrica para nosotros importantísima, porque nos determina desde una restricción del crecimiento intrauterino con los parámetros que nosotros usamos, como es el peso fetal estimado con percentiles por debajo de 10 o la circunferencia abdominal con percentiles por debajo de 5, importante para hacer el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino. En la parte fetal, importante el líquido amniótico, también la valoración, porque nos da proyección de la hipoxia crónica del feto. El test no estresado nos da hipoxia aguda y por supuesto el Doppler, que ahorita es el estándar y que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico precoz, como vamos a ver más adelante, de las alteraciones de la preeclampsia. Las complicaciones maternas se pueden presentar, ya dijimos, el síndrome de Hell, la rotura hepática, insuficiencia renal, la 6D, que es la coagulación intravascular diseminada, edema de pulmón, ceguera cortical, todas estas complicaciones, y por supuesto las complicaciones fetales, porque estamos trabajando con el binomio madre-feto, la prematuridad, que es altísima, la restricción del crecimiento fetal, la hipoxia, con complicaciones neurológicas e incluso la muerte perinatal. Estas son las complicaciones de los dos órganos diana que sufren más, que es el riñón y el hígado, donde hay una necrosis periportal, que es lo que lleva al edema con distensión de la cápsula de Dixon y es lo que causa el dolor, la epigastralgia en la paciente con una preeclampsia que va progresando a una complicación severa. El diagnóstico diferencial, porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Hay patologías que podemos ver que se presentan y que pudieran darnos un diagnóstico que no fuera el correcto, como es la exacerbación de una enfermedad renal crónica preexistente, un síndrome antifosfolípido, un hígado graso agudo, una púrpura trombótica trombocitopénica o un síndrome hemolítico urémico o un lupus eritematoso. Todas estas patologías nosotros tenemos que tenerla en cuenta a la hora de que hacemos el diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cómo manejamos y tratamos la paciente con una hipertensión gestacional? Depende. Si nosotros tenemos una hipertensión gestacional, las recomendaciones nos dicen que tiene que estar en control, por supuesto, con el especialista, con el ginecólogo obstetra. La tensión arterial es de 140 a 90 milímetros y no sobrepasa los 100, ni los 150 la sistólica ni los 100 la diastólica. Se recomienda consulta médica semanal, monitorizar con pruebas diagnósticas para bajar el riesgo. No se le da, según esto, no le damos tratamiento antihipertensivo a menos que sobrepase los 159, 109 milímetros de mercurio. Se recomiendan 2 consultas por semana, monitorizar la función renal, los electrolitos, células sanguíneas, transaminasa, y en cada visita tenemos que valorar la proteinuria. Y el manejo, si la tensión arterial está por encima de 150 a 100, pues iniciamos el tratamiento antihipertensivo, que lo podemos hacer con la betalol o con nifedipino. Si estos están contraindicados, podemos utilizar alfametildopa
y hospitalizamos solo si la paciente no nos garantizamos que manejándola de forma ambulatoria no va a tener su control y el seguimiento diario de la atención arterial. Si la hipertensión arterial es una hipertensión arterial crónica, igualito debe ser controlada por el especialista, debe mantenerse una tensión arterial por debajo de 150/100. Las pacientes que ingieren inhibidores de la ECA o los ARA2 debe eliminarse porque sabemos ya que afectan al feto. Por lo tanto, se les omite y se les debe indicar, en el caso de que haga falta, el tratamiento farmacológico, lo que ya nosotros tenemos como el nifedipino, el labetalol, si las cifras tensionales están por encima de 150/100. Si hay alergia al labetalol, pues utilizamos la alfametil-dopa. Las dosis las vamos a ver más adelante. Si tenemos una preeclampsia leve, nosotros tenemos que la paciente realizarle su fondo de ojo, tener su control de tensión arterial 2 veces por semana, la estamos haciendo ambulatorio. El monitoreo fetal, por supuesto, buscando señales de hipoxia aguda o de hipoxia crónica, con el líquido amniótico la hipoxia crónica y con el test no estresado la hipoxia aguda. Los exámenes paraclínicos semanales, donde vamos a buscar la proteinuria, las pruebas de función hepática, pruebas de función renal. En el contexto de la preeclampsia leve, sin criterio de severidad y paraclínicos iniciales normales, no se recomienda la hospitalización. Nosotros lo podemos manejar de forma ambulatoria. De hecho, nosotros manejamos muchos pacientes de forma ambulatoria con las preeclampsias leves. El parto no debe realizarse ante las 34 semanas si nosotros tenemos la paciente controlada. La podemos llevar hasta la semana 37. A veces la hemos podido llevar hasta un poquito más, si no hay signos de complicación. En caso de que el tratamiento sea refractario, pues ahí sí, se le da vía baja, se termina el embarazo y se le da vía baja según el índice de Bishop de maduración cervical. Y si mayor de 27 semanas y cuello favorable, nosotros le damos un poquito de prostaglandina y se induce el trabajo de parto. Ya después de las 37 semanas no tiene sentido con una preeclampsia leve o con una preeclampsia moderada seguir con un embarazo. Pues nosotros sabemos que concluir el embarazo es la cura. ¿Cómo la manejamos? Bueno, la terapia farmacológica si está por encima de 100 la diastólica o de 160 de 100 con cifras tensiones diastólicas mayores de 100 a 105. Le agregamos el medicamento antihipertensivo y mantener las cifras tensionales entre 130, 139 la sistólica y entre 80 y 89 la diastólica. Si tiene directamente cifras de tensión de 150 a 100, por supuesto, tratamiento antihipertensivo. Y ya, si es menor de 34 semanas, comenzamos la maduración pulmonar. El misoprostol, aquí hacen referencia, pero eso es si vamos a realizar la inducción de parto, que se usa para madurar el cuello uterino. En cuanto al tratamiento de la preeclampsia severa, allí sí la recomendación es hospitalizar a la paciente y estar pendiente, evitando que haga una progresión del cuadro clínico que se presenten algunas de las complicaciones de las que ya hablamos. Si el embarazo es mayor o igual a 37 semanas, nosotros de una vez, con una preeclampsia severa, interrumpimos el embarazo. Si es menor de 34 semanas y nosotros logramos estabilizar a la paciente, nosotros vamos haciendo control cada 72 horas y estamos pendientes le damos maduración, si es menor de 34 semanas, al feto, y estamos pendientes y ante cualquier señal de complicación, pues nosotros interrumpimos el embarazo. Si no hay trastornos de coagulación, pues la anestesia y la analgesia del parto está indicada, no hay ningún problema. De manera tal que nosotros lo manejamos ya aquí cuando la paciente está hospitalizada, el tratamiento ya no es por vía oral, el tratamiento es por vía endovenosa. Le damos su líquido, estamos continuamente vigilando su función de diuresis con una sonda, colocamos anticonvulsivantes, el sulfato de magnesio. Nosotros utilizamos el esquema de SUSPA modificado, que son 4 gramos de sulfato de magnesio de una vez, y luego, que es la dosis de impregnación, y luego cada hora, por 24 horas, nosotros le vamos a estar colocando 1 gramo de sulfato de magnesio. Le colocamos, como dije, la sonda vesical. Si es necesaria la presión venosa central, se le puede tomar una vía en las pacientes con evolución severa. Hay que medir el gasto urinario, control de signos vitales cada hora, solicitar los exámenes paraclínicos, por supuesto. Tenemos que ver cómo van las enzimas hepáticas, cómo va urea, cómo va creatinina. Tenemos que ir viendo cómo es la evolución de la albuminuria para nosotros poder tomar la decisión de evacuar ese útero. Y por supuesto, si es menor de 34 semanas, realizar la maduración pulmonar. Ante la eclampsia, las recomendaciones son similares a la de la preeclampsia severa, la que vimos anteriormente. Si las convulsiones están presentes, nosotros tenemos que yugular la convulsión
con el sulfato de magnesio y colocamos a la paciente con todas las previsiones que tenemos que tomar. Colocar a la paciente en decúbito lateral, prevenir la mordedura lingual, aspirar secreciones, colocar oxígeno y desembarazamos a la paciente en lo que nosotros recuperemos las condiciones hemodinámicas de ella. El manejo sulfato de magnesio intravenoso es la elección para prevenir las convulsiones. La dosis de carga dijimos que eran 4 gramos intravenosos en 10-20 minutos y luego una infusión de 1 gramo cada hora. 1 gramo 10 cc de solución de sulfato de magnesio. Las convulsiones recurrentes, si la paciente convulsiona de manera recurrente, adicional le damos 2-4 gramos en 5 minutos. No se recomienda el uso ni de fenitoína, ni de diazepam o de litio durante las convulsiones. Y en este caso, cuando nosotros utilizamos el sulfato de magnesio, debemos estar pendientes de los parámetros que tenemos que vigilar, que es la frecuencia respiratoria, la diuresis, el tono o la reflexia, porque podemos provocar una intoxicación y podamos tener la oportunidad de utilizar el antídoto que veremos más adelante las dosis que vamos a utilizar. Aquí tenemos el tratamiento del sulfato de magnesio, cómo se usa, la dosis de mantenimiento, la dosis de ataque y las contraindicaciones que serían la miastenia gravis, el infarto de miocardio, bloqueo cardíaco o afectación renal severa. El gluconato de calcio en dosis de 1 gramo es el antídoto que nosotros utilizamos cuando tenemos intoxicación. Cuando tenemos contraindicado el sulfato de magnesio, pues utilizaremos estos medicamentos en las dosis acá recomendadas. Este material se les va a hacer llegar para que lo puedan tener y puedan tenerlo de una manera física. En cuanto al manejo y tratamiento de la preeclampsia leve, aquí hay la comparación de del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, de la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia y del Colegio Real de Ginecología y Obstetricia, donde prácticamente si nosotros vemos el manejo y la conducta es la misma para la preeclampsia leve, para la preeclampsia severa, o sea que se ha creado como especie de un consenso a nivel internacional en el manejo de este tipo de pacientes. Aquí podemos ver en la crisis hipertensiva, los manejos son muy similares, o sea que esto es lo que se está usando actualmente para el manejo de estos trastornos hipertensivos. En líneas generales, para hacer un resumen, ¿qué debemos hacer? Nosotros vamos a captar a pacientes que tengan probabilidades de tener complicaciones de preeclampsia en las consultas. En la consulta normal nosotros hacemos el diagnóstico. La mujer debe someterse a sus controles de presión arterial, análisis de orina, mensual hasta que tienen 30 semanas, quincenal a partir de las 30 semanas de gestación y semanal desde la semana 36 de gestación. Allí nosotros vamos a detectar, esta es la manera en que nosotros hacemos la pesquisa, donde nosotros cribamos, tamizamos la paciente en la que nosotros vamos a actuar, que es la que tiene posibilidades de riesgo. Nosotros allí vamos a ver si la paciente es obesa, si la paciente tiene antecedente de preeclampsia en el embarazo anterior, los factores de riesgo clínico que nosotros vimos al principio. Se hace la evaluación materna, se tiene la tensión alta, se le repite al menos 4 horas después la medición de la presión arterial, se realiza la medición cuantitativa de las proteínas en orina. Si es mayor de 0.3 gramos, ya sabemos que estamos en presencia de una proteinuria. Se le piden los exámenes auxiliares básicos, el recuento de plaquetas, ácido úrico, vemos cómo está función hepática a través de la transaminasa y le pedimos su perfil de coagulación. Consideramos la terapia antihipertensiva solo si las cifras tensionales están por encima de 160-110. Terapia anticonvulsivante, solamente usamos el sulfato de magnesio por vía intravenosa intramuscular en los pacientes que están indicados y se considera que se puede usar como profilaxis como lo hacemos en la preeclampsia severa. En cuanto al manejo fetal, pues si tiene menos de 34 semanas debemos administrar de forma profiláctica los corticosteroides, realizar la evaluación del peso fetal como habíamos dicho antes, a través del peso fetal estimado, de la circunferencia abdominal fetal, y se debe repetir quincenalmente. Se debe realizar una evaluación con ecografía Doppler de la velocidad del flujo sanguíneo umbilical, buscando que si ya está aumentado, sabemos que es un aumento de la resistencia periférica. Tenemos que no solamente el Doppler, sino también de la vena umbilical, donde si el flujo se torna pulsátil, porque allí es continuo, también ya nos habla de que hay una alteración a nivel hepática. Tenemos que hacer el Doppler de cerebral media fetal
porque allí vamos a ver si hay redistribución de flujo, que ya nos habla de restricción del crecimiento intrauterino, y todos esos parámetros son para nosotros importantes a la hora de tomar una decisión y una conducta. La ultrasonografía debe hacerse por lo menos 2 veces por semana para evaluar el volumen de líquido amniótico, que ya vimos que es un índice de marcador de hipoxia crónica, no de hipoxia aguda. Y por supuesto, un enfoque multidisciplinario con respecto a la fecha y el modo en que va a parir la paciente. Parió la paciente, se acabó el problema. No, nosotros tenemos que hacer el seguimiento postparto. Nosotros tenemos que hacerle un seguimiento continuo a la madre, porque sabemos que las pacientes, algunas pacientes, un porcentaje casi de un 25%, tienden a presentar alteraciones renales y quedan hipertensas crónicas o quedan con insuficiencia renal crónica, con secuelas para toda la vida. Por eso sí debemos utilizar el tratamiento con magnesio durante al menos 24 horas después del parto hasta que esté estable. Hay que tener el cuidado de balance de fluido y el uso de diuréticos si nosotros sospechamos de que hay un edema pulmonar. Evitar el cese repentino de los agentes antihipertensivos inmediatamente después del parto. Esto es un error que se ve con mucha frecuencia. Parió la mujer y de una vez la suspensión del tratamiento antihipertensivo y después podemos ver complicaciones aún más severas. En cuanto al seguimiento de la paciente a largo plazo, para asegurarnos de que la presión arterial baja, debe hacerse dentro de las primeras 6 semanas posteriores al parto. Si ya después de las 6 semanas ya cede, ya nosotros sabemos que eso fue un trastorno hipertensivo del embarazo. Ya el diagnóstico ahí se hace. Si persiste, ya tenemos que descartar, por encima de las 12 semanas, ya tenemos que descartar que sea un proceso que la paciente haya quedado con una hipertensión arterial crónica. Discutir con ella sobre la enfermedad y la importancia para el futuro y sus nuevas estaciones, y recomendar consejería preconcepcional para futuros embarazos. De las complicaciones que nosotros tenemos durante los trastornos hipertensivos, ya hablamos del síndrome de Hell, que es un síndrome dramático que se presenta con dolor, preeclampsia severa, que precede, el síndrome de Hell precede prácticamente a las convulsiones. Y a la edad gestacional que se presenta el síndrome de Hell, el tratamiento es la evacuación uterina. Aquí no importa si tiene 34, si tiene 33, si tiene 23, si la paciente tiene un síndrome de Hell, lo único que nosotros vamos a poder hacer es evacuar el útero para evitar que la vida de la madre se pierda. Otra complicación que vemos y que nosotros se nos paran los pelitos cuando los vemos, estamos presumiendo que es el desprendimiento de la placenta normalmente inserta, que es el DPP, que es la separación parcial o total de la placenta normalmente inserta después de las 22 semanas y antes del nacimiento del feto. La frecuencia de 1 en 1000 es grave y de 1 en 100 es leve. Nosotros presumimos el diagnóstico de este problema cuando tenemos una paciente embarazada con hipertensión inducida por el embarazo y presenta dolor abdominal, sangrado por vía vaginal, y al examen físico nosotros conseguimos que con las maniobras de Leopold se nos hace imposible tocar las partes fetales porque el útero se pone duro, pétreo, y esta complicación puede llegar a su máxima expresión, que es la que nosotros más tememos porque generalmente la paciente termina en una histerectomía, que es el útero de Cuvelier. ¿Okay? El 50% de mortalidad aproximadamente tiene esta complicación de la preeclampsia. Tan importante es esta enfermedad que se han planteado los factores predictivos de preeclampsia. Son un conjunto de marcadores clínicos, biofísicos y bioquímicos que se utilizan para detectar a las pacientes que presentan alto riesgo de padecer preeclampsia, para establecer sobre ella un seguimiento adecuado para la toma de decisiones oportunas. Los biomarcadores forman parte, que son los marcadores bioquímicos, y se titulan en suero materno. No son invasivos, son reproducibles y muestran cambios en fases precoces de la preeclampsia. Incluso se detectan previo a las alteraciones encontradas por otras técnicas. Esto que está acá, estos factores clínicos, son los primeros que nosotros tenemos para tamizar del grupo general de las pacientes cuáles son las pacientes que tienen riesgo de padecer preeclampsia. Ya hablamos de ello, hablamos de la nulliparidad, los extremos de la edad, menores de 20, mayores de 35, preeclampsia o eclampsia previa, embarazo múltiple, obesidad, enfermedades de base previa como hipertensión, diabetes, síndrome de anticuerpo antifosfolípido, y la genética paterna. También el limitado contacto que hablamos, que es cuando las mujeres se embarazan de una vez al tener relaciones sexuales en un coito, salen embarazadas, esas pacientes tuvieron poca exposición al semen y pues están predispuestas. El factor biofísico, cuando ya nosotros tamizamos con estos factores clínicos, el índice de pulsatividad de la arteria uterina
es importantísimo y actualmente ha mostrado la gran importancia que tiene para detectar precozmente las pacientes que van a hacer hipertensión inducida por el embarazo. Es un parámetro con el que nosotros contamos que es muy importante. Ahorita vamos a conversar más de él. Estos son los factores bioquímicos que son los que son reproducibles, que no son más que la titulación en sangre de aquellos factores que nosotros dijimos que habían en sangre, como los factores que son proangiogénicos, los factores de crecimiento placentario, el factor de crecimiento del endotelio vascular, y estos que son los factores antiangiogénicos que se encuentran en sangre. Estos dos que están acá, ¿ok? Estos nosotros, si usamos por separado cada uno de estos marcadores, nos dan buenos resultados. Se encuentran elevados, unos al principio del embarazo, otros a mediados del embarazo, después de las 20 semanas, pero nos han dado mayor resultado y en los últimos estudios que se han realizado, cuando nosotros los mezclamos, cuando nosotros mezclamos estos marcadores, nosotros encontramos que tienen una mayor sensibilidad y una mayor especificidad para que nosotros podamos predecir cuál es la paciente que nos puede desarrollar una preeclampsia y nosotros poder actuar sobre esa paciente. En el Congreso Perinatal Internacional que se hizo ahora en febrero en Colombia, en Valle Lili, hablaban de la importancia del uso del índice de pulsatibilidad uterina, de la presión arterial media y del factor de crecimiento placentario, importantísimo, con un porcentaje de predicción de aproximadamente el 90% de las pacientes con preeclampsia para el primer trimestre y también de restricción del crecimiento intrauterino. Estos son muchos de estos factores predictivos, quizás a muchos les pueda parecer que no los podemos encontrar aquí, pero no podemos dejar hablar de ellos porque esto está pasando en el mundo y esto se está realizando. Hay avances extraordinarios en relación a la etiología y que esta etiología ha dado a su vez luces para que nosotros tengamos factores que podamos medir para poder predecir este problema que aún nosotros tenemos en la actualidad. ¿Cómo hacemos prevención? Bueno, dentro de todo lo que pude investigar, lo primero que tenemos que hacer es la detección de la paciente que nosotros pensamos que va a tener una complicación preeclántica a través de los factores de riesgo clínico que puedan ser susceptibles de ser tratados, si es obesa, que rebaje, si podemos ubicarla antes, si es hipertensa crónica, controlarla, si tiene alguna enfermedad renal, que esté lo más estable posible, y el uso de marcadores biofísicos y bioquímicos, como el índice de pulsatibilidad y los marcadores que vimos ahorita, en las pacientes cribadas a través de estos factores de riesgo clínico nos aportan una herramienta bastante importante. Y la dosis baja de aspirina está demostrado que en las pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia, las pacientes que tienen estos antecedentes que podamos pensar que pueda tener dosis baja de aspirina entre 50 y 150 comenzando a partir de la semana 12 y hasta la semana 36 nos han dado resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque ella aumenta la secreción de prostaciclina en el endotelio vascular e inhibe la producción de tromboxano. Sabemos que la prostaciclina es un vasodilatador y el tromboxano es un vasoconstrictor y sabemos que el endotelio es uno de los sitios, de los órganos que sufren más daño durante la preeclampsia, cuando hay un trastorno en la preeclampsia. También encontré que el uso de calcio es efectivo en la práctica clínica, pero no tiene la misma eficacia que la aspirina. La dosis que recomienda la Organización Mundial de la Salud es de 1.5 a 2 gramos diarios. Y el mecanismo de acción está en relación a la producción de óxido nítrico, que nosotros sabemos que es un potente también vasodilatador a nivel del endotelio. Bueno, este ha sido un recorrido por esta enfermedad que es apasionante y que es tan importante que nosotros sepamos diagnosticar, sepamos controlar y sepamos darle resolución para evitar complicaciones que vayan a dar cuenta y pago de la vida de la madre y del feto. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, claro que sí. ¿Estás conmigo? No nos equivocamos, Bella. No nos equivocamos cuando primero sugeriste el tema, porque de veras... Es que a mí me fascina. De verdad te felicito, eres muy apasionada, no dejaste nada por fuera, a excepción de unas preguntas que ya hay por allí, y de verdad que hiciste, como lo dijiste, es un tour desde los inicios de la hipertensión a nivel mundial
y nos has traído hasta ahora, a lo que hasta ahora nosotros creemos que podemos hacer mejor. Hay algunas preguntas ya que se están acercando. Yo solamente te voy a pedir una de las que creo yo que podemos hacer la introducción. En tiempos de pandemia, vamos a ver, Bella, en tiempos de pandemia, donde está la teleconsulta, donde no podemos salir, donde cada vez estamos restringiendo a nivel virtual, señor, nuestras consultas prenatales, y tú hiciste tanto hincapié en un seguimiento estricto como debe ser, porque eso no lo decimos nosotros, está demostrado. ¿Qué queremos hacer con nuestras pacientes? ¿Hacia hasta dónde tú crees que podemos mantenerlas en su casa, monitorearlas? ¿Y en qué momento, de una vez te voy a decir, le haríamos un estudio pertinente para evaluar esos probables retrasos del crecimiento intrauterino que se nos pueden escapar? Nosotros podemos realizar el control de la paciente de vía ambulatoria. De hecho, siempre se ha manejado la paciente que no tiene criterio de severidad, de preeclampsia severa, se ha manejado de forma ambulatoria. Cuando nosotros vamos a decir no, ya desde el punto de vista fetal, nosotros podemos hacerle seguimiento a esa paciente con su ecografía. Si en la ecografía nosotros vemos, por ejemplo, en la parte del crecimiento, descartando la restricción del crecimiento intrauterino, que el percentil está, el paciente viene bien, y de repente en el control que nosotros debemos tener, que debemos hacer por lo menos semanal, si no hay ninguna alteración previa. Si tenemos un embarazo que va con una hipertensión líquido amniótico bien, el índice de pulsatividad está bien, no hay alteración mayor, esa paciente nosotros la controlamos en el momento y le hacemos su proteinuria en orina 24 horas, porque eso nos puede pasar ella los exámenes, como de hecho hacen por vía WhatsApp. Nosotros vemos si incrementan los valores de proteína, tenemos elevación de las enzimas, de las transaminasas, hay aumento de la bilirrubina, ya esa paciente y tiene alteración fetal desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista Doppler, encontramos redistribución por alteración a nivel cerebral media, o encontramos que hay pulsatividad en la vena umbilical o la arteria umbilical, hay aumento o resistencia, nosotros debemos, si es esa característica, esa paciente debe referirse y debe hospitalizarse. Si es una paciente, por ejemplo, que tiene sus cifras tensionales controladas, no tiene si tiene cifras controladas y no tiene alteraciones desde el punto de vista del laboratorio, pero desde el punto de vista ecográfico nosotros vemos que el líquido amniótico comienza a disminuir. En el estudio que le pedimos a esa paciente, yo por lo menos ahorita en pandemia no la hospitalizo, le digo, bueno, 72 horas, control de movimientos fetales, vamos a repetir el perfil biofísico y hemodinámico, y en base a la evolución y de acuerdo a la edad gestacional, porque si tiene menos de 34 semanas, procuro ganar el tiempo para madurar, para hacer la maduración pulmonar, para ganar un poquito más de edad gestacional para el bebé, y luego si logro estabilizarla, el líquido amniótico se mantiene, no baja, no es severa la progresión en cuanto al oligoamnio, pues yo trato de llevar a la paciente con el tratamiento ambulatorio en cada 72 horas. Si la paciente, al contrario, me dice, no, doctora, tengo cefalea, tengo visión doble, tengo visión borrosa o algún signo que yo pueda pensar que es de alarma, esa paciente está indicado hospitalizarla de una vez. No la puedo dejar en su casa porque me puede convulsionar en su casa o me puede hacer un desprendimiento de placenta en su casa. Entiendo. Pero sí podemos, en tiempo de pandemia, sí podemos manejar las pacientes que podamos cribarlas, o sea, que podamos decir, tiene una tensión arterial de 130/90 o de 140/90 o de 150 y no hay señales de hiperreflexia, no hay escotoma, las podemos manejar, claro, con un seguimiento estricto. Entiendo. Estricto. Bella, y estás conmigo, ¿verdad? Sí. Ok. Bella, hay una inquietud, bueno, por supuesto, de los participantes. Yo voy a ver si puedes hacerla, te la voy a hacer en 3 partes. Primero, ¿qué haces para que ellos entiendan? Porque creo que eso sí se nos escapó un poquito hablar, pero seguro que vas a tener la respuesta. ¿Qué hacemos con esa paciente que inicia el embarazo con 160 y de repente en la semana 30, 32 la tenemos con 120/80? ¿Te acuerdas, no? O sea, arranca con 160 y después nos dice, doctor, ahora, no, mira, estoy ahorita con 120/80.
o 120/85? Eso es una pregunta. Eso es el instrumento que hay ese criterio se utilizaba antes. Exactamente. Se utilizó antes. Como que si había un incremento de 20 milímetros de la sistólica y por encima de 15 milímetros la diastólica, pues también hacía diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo. Pero no, ya eso no define una hipertensión en el embarazo, porque sabemos que un trastorno hipertensivo del embarazo, inducido por el embarazo, lo caracteriza la proteinuria. Y al no estar, de hecho, dentro de las clasificaciones, nosotros hablamos de una hipertensión estacional, que es la hipertensión sin proteinuria. Entonces, anteriormente, esos eran criterios que se utilizaban antes. Pero si tú tienes una paciente con 100, que venía con 170, a mí me ha pasado muchísimo en la práctica clínica, tú tienes una paciente que viene con 160 y de repente 12,75, 12,8, pero la paciente no tiene proteinuria, no tiene alteración a nivel de los exámenes de laboratorio, de ninguno, no, a nivel del perfil biofísico fetal o a nivel del Doppler, está bien, ¿no? Yo normalmente a esa paciente le digo, usted si la veo muy gordita, le digo, usted tiene que empezar a comer más sano, vamos a restringir la ingestión de carbohidratos, vamos a dejar los refrescos, si toma refrescos, las pizzas, o sea, tú lo orientas desde el punto de vista nutricional y le aconseja que también realice sus ejercicios, porque está demostrado. Si no hay ningún otro factor, eso no nos hace dar nosotros diagnóstico de una hipertensión inducida por el embarazo. Por eso, entonces... Ya de hecho, ya no se considera como criterio para clasificarla o para hablar de hipertensión el aumento de la sistólica en 20 o de la diastólica en 15. Excelente. Entonces a esa paciente todavía no le indicarías tratamiento y en valores predictivos con la modificación Doppler en la semana 12 a 13. ¿Cómo? Repite, no entendí. Sí. Primero, cuando buscas en el valor predictivo, estás buscando en los factores predictivos, le haces el Doppler en la semana 12 a 13, te sale un poco alterada las arterias uterinas y aparte, más adelante consigues esta apreciación mínima de tensión. ¿Iniciarías tratamiento preventivo antihipertensivo con esos valores? Sí, recuerda, Dionel, que nosotros podemos conseguir todavía en la semana 12-13 un aumento a nivel de la pulsatibilidad de las arterias uterinas porque la invasión trofoblástica apenas está terminando la primera ola, no ha comenzado la segunda ola. De hecho, es muy frecuente que nosotros tengamos pacientes que les indicamos su fenotípico del primer trimestre y yo generalmente le digo, por favor, vamos a hacer evaluación de las arterias uterinas, aunque no tengan cribaje con los factores de riesgo. Yo acostumbro a hacerlo y he encontrado que se encuentran los valores elevados, pero cuando nosotros repetimos el perfil biofísico, si esa paciente me llega a mí en esas condiciones, con lo elevado, a nivel a las 13 semanas, sin ningún factor clínico de cribaje positivo, clínico, que la edad no se corresponda, que no tenga antecedentes de preeclampsia, que no sea obesa, que no tenga ningún factor de riesgo disponible, yo me quedo tranquila, yo digo a la paciente, tranquila, porque eso muy probablemente sea fisiológico, porque todavía no hay un paso que se debe completar. Cuando yo repito, eso sí le digo, no le coloco ni aspirina, nada, porque no tiene ningún factor de riesgo. No, y eso se puede conseguir, y es fisiológico que yo pueda conseguirlo. Si yo le vuelvo a realizar el estudio a la semana 18-20 y persiste el aumento de la resistencia, porque se supone que ya allí debió haber ocurrido la segunda ola de la invasión trofoblástica. Si eso ocurre, pues entonces esa paciente, así no tenga ningún factor de riesgo, yo la voy a tomar como una paciente que tiene riesgo, voy a comenzar con el tratamiento de la aspirina a baja dosis, control nutricional, control dietético y un control más cercano en la consulta prenatal. ¿Ok? Así no tenga un aumento de 20 y así no tenga un aumento de 15 en la sistólica o en la diastólica. Igualito. Esa paciente hay que hay que ponerla bajo la lupa y hay que hacerle un seguimiento cercano. Ahora, si es esa misma paciente que tú me estás diciendo, sin los factores de riesgo, pero igualito presenta ese problema al principio, a las 13 y a las 20, igualito, yo la trato como una paciente que tiene riesgo y le doy tratamiento preventivo. Perfecto, esa es una de las inquietudes. Ya se acercan unas preguntas. Ahí quedó la duda del tratamiento de hipertensión gestacional
hasta qué semanas lo pudieras cumplir una vez finalizado el embarazo. Luego preguntan que cuál sería el antihipertensivo más utilizado en el área hospitalaria y cuál sería el tratamiento en puerperio. Yo aquí quiero hacer la salvedad. No sé si el tratamiento en puerperio puede ser una vez culminado, por supuesto, el embarazo o en una paciente hipertensa crónica. Esa duda sería interesante aclararla, ¿no? Ya va. La primera pregunta, Dionis, con respecto tratamiento en hipertensión. Si te acuerdas que nombramos en la clasificación actual, estamos hablando ahora de hipertensión gestacional. Entonces hay una inquietud, de hecho, exacto, hay una inquietud de la hipertensión gestacional que, como bien lo describiste, es sin proteinuria. Y hasta qué momento, qué tratamiento colocarías y hasta cuántas semanas posterior al parto, es decir, en el puerperio. Hasta las 12 semanas. El seguimiento postparto en la hipertensión gestacional es hasta la semana 12 del postparto. Hasta ese momento es el control y este es el seguimiento de la paciente. Por supuesto, esa paciente que hizo esa hipertensión gestacional, si ya las 12 semanas resolvió, ya las cifras tensionales van normales, porque acuérdate que en ese tipo de pacientes, como no sobrepasa los 100 milímetros de mercurio, no van a recibir antihipertensivos. Esas cifras tensionales, a lo que se resuelve el embarazo, que en realidad es la gnosis, es lo que causa el problema. A lo que nosotros resolvemos el embarazo, esas cifras tensionales tienden a mejorar. Si ya a las 12 semanas alcanzamos la normalidad, decimos es una hipertensión gestacional. Si persiste después de las 12 semanas, entonces ya nos hace el diagnóstico de una hipertensión crónica. Bella, en el caso de la hipertensión crónica, ella llega tomando inhibidores de la ECA o de los receptores de angiotensina. Los AR2, ¿Qué vamos a hacer con la hipertensión arterial crónica una vez que inicie el embarazo? ¿Y qué vamos a hacer con ella cuando en su puerperio, una vez que finalice el embarazo? Y de una vez preguntan, ¿cuál es el momento de la utilización de los diuréticos? No, los diuréticos no están indicados como tratamiento de la hipertensión arterial crónica. Están indicados solamente cuando nosotros tenemos una paciente que está complicada con edema pulmonar agudo. Los diuréticos no se usan de forma rutinaria como antihipertensivos, Dionis, ¿ok? Eso es importante que quede claro. No los va a utilizar como antihipertensivos. Y si la paciente es una hipertensa crónica y viene tomando inhibidores de la ECA o viene tomando los ARA2, nosotros tenemos que omitir el tratamiento, porque se ha demostrado que pueden provocar trastornos a nivel de riñón del feto, pueden provocar trastornos a nivel de otras estructuras fetales y nosotros eliminamos ese tratamiento y tratamos a la paciente. Si la paciente es una hipertensa crónica y no sobrepasa los 150, 100, nosotros la vamos a ir llevando con el control estricto. En el caso de que haga falta darle un tratamiento antihipertensivo, nosotros podemos utilizar nifedipina, nosotros podemos utilizar la betalol y utilizamos clínica que utilizamos es la alfametildopa, que es la que conseguimos más frecuentemente y que en mi experiencia, por lo menos yo tengo experiencia buena con la nifedipina, buena con la alfametildopa, ¿ok? Y ese es el medicamento que nosotros debemos utilizar en las pacientes. Si están recibiendo otro tratamiento, nosotros debemos eliminarlo e instaurar ese tratamiento si hace falta. Perfecto. Aquí entonces dirían que si el tratamiento de los diuréticos lo dejarías en el posparto puerperio inmediato, pudiera ayudar y retomar otro tipo de antihipertensivo. Depende, o sea, no voy a utilizar diuréticos si yo puedo darle otro tratamiento antihipertensivo. Me imagino me imagino que observarían una preeclampsia quizás severa con edema de miembros inferiores marcado. A lo mejor es lo que tratan de decir. Si es válido el uso del diurético o no. Yo no uso el diurético porque, vuelvo y te repito, si nosotros sabemos, por lo que acabamos de hablar de la fisiopatología, que el parto no va a hacer regresión de las alteraciones. Estamos hablando del puerperio, sí, ¿okay? Pero igualito, yo utilizaría, a menos que sea una nasarca, que sea un edema muy importante,
el organismo va a ir recuperando cuando las cifras tensionales mejoren, cuando la nosa, que era la placenta, que era lo que estaba causando el problema, los cambios van a ir regresando. Yo utilizaría el diurético sí y solo si el edema gestacional, postgestacional es marcado, o tengo señales de insuficiencia cardíaca en el puerperio, o tengo señales de complicaciones de edema pulmonar. De resto, yo no utilizaría el diurético. Por eso, y de una vez, como estás hablando de no usas el diurético, pero ya lo nombraste en edema agudo de pulmón. A menos, decía, si tú tienes, por ejemplo, no, una paciente con una insuficiencia renal en el puerperio que quedó con oliguria, allí nosotros utilizamos diurético. Pero, o sea, no es el tratamiento que yo voy a utilizar de elección como antihipertensivo. No, sí, estamos claros. Creo que sin duda hablan de un coadyuvante en el tratamiento, sin duda, porque esas siempre han sido las dudas. Bella, hay una pregunta que la vamos a unir, que era que si podíamos hablar un poco más de la dosis de antihipertensivo. Y aquí viene una pregunta que seguro vas a tomar, que es el uso de antihipertensivos en crisis hipertensiva. Fíjate, ¿no? Yo sé que nos compete más en medicina interna intensivista, pero nosotros hemos visto algún tipo de fármacos que podemos usar en el embarazo. Y alguien hablaba, decían que el uso de magnesio en cápsulas, como para cuando si las pacientes presentan hipertensión gestacional. Entonces, creo que... Sí, primero, profundizar la dosis de antihipertensivo y en una crisis hipertensiva. Y una pregunta curiosa, que si podíamos usar el magnesio en cápsula durante la gestación. En aquellas pacientes con hipertensión gestacional, es decir, lo que me refiere, me imagino, una hipertensión sin proteinuria, por supuesto. El uso del magnesio bioral. Habla. Con respecto, Dionel, al uso de los medicamentos, sí, de los medicamentos antihipertensivos, okay, por vía oral, nosotros podemos utilizar en las crisis hipertensivas, nosotros vamos a utilizar la nifedipina, ¿ok? Que la vamos utilizando en dosis sublingual hasta que nosotros logremos yugular o sea, logremos bajar las cifras tensionales, por lo menos a la emergencia, ¿ok? Llegar con cifras tensionales por encima de 110, nosotros colocamos las gotas de nifedipina sublingual, le colocamos 5 gotas, 10 gotas, sublingual, y vamos tomando a los 5 minutos, 10 minutos la tensión. Bajó, tiene menos de 110, no, le volvemos a colocar la dosis hasta que nosotros logremos colocar esas cifras tensionales en 100, la diastólica, que en este caso es la que nos interesa, bajar las cifras tensionales diastólicas a 100. Ese en las crisis hipertensivas. Si tenemos una paciente que con el tratamiento de nifedipina o nosotros no logramos que las cifras tensionales bajen, ya esa paciente es una hipertensa refractaria y nosotros deberíamos manejarla ya hospitalizada con el internista o el intensivista a nuestro lado, porque muy probablemente sea candidata para usar medicación por vía endovenosa. Exactamente. ¿Okay? Yo creo que se refiere o usar en ocasiones en crisis hipertensiva, usar un poco de clonidina, llevar la ampolla a 10, ¿te acuerdas? Es la otra, la clonidina que se puede utilizar media ampolla por vía intramuscular. Utilizaste la nifedipina, no se dio. Ajá. Seguimos con 110, le colocamos media ampolla de clonidina, no se dio, seguimos con 110, le podemos dar otra media ampolla de clonidina. Se dio, ok, vamos a manejarla, pero si no cede, ya esa paciente debe hospitalizarse y debe colocarse con un Dinamad, debe colocársele su sonda, debe tratarse como lo que es, como una preeclampsia severa. Con todos los controles, ya tendríamos que colocarle su sulfato de magnesio, ya tendríamos que colocarle todos los parámetros que nosotros vimos que debemos utilizar. Perfecto. Entonces, el otro tratamiento que me hablaste acerca del uso de las dosis de la metildopa. La metildopa nosotros lo utilizamos en dosis de 250 o 500 miligramos cada 8 horas y podemos utilizar incluso entre 2 y 3 gramos en 24 horas.
en total, en la paciente que nosotros vamos a tratar con el alfa-metildopa. Entonces, ¿qué tenemos en Venezuela, Bella? Tenemos alfa-metildopa, tenemos nifedipina. Metildopa. Y nifedipina. Contamos con también tenemos nifedipino, por supuesto. Tenemos el nifedipino, tenemos el metildopa, tenemos la furosemida. ¿No? Okay. Y aquí, como dice, solo está indicado en caso de oliguria, preeclampsia, eso es durante el embarazo. Preeclampsia sobreañadida o cardiopatía o edema pulmonar o cerebral. ¿Ok? Contamos con furosemida, contamos con alfa-metildopa, contamos con nifedipino. Creo que hidralacina también, nosotros tenemos. La betalol endovenoso no lo tenemos. El betalol en la presentación endovenosa no se consigue aquí en Venezuela. No lo tenemos. Que es perfecto. Bella, cuéntame entonces, para ir cerrando la sesión de hoy maravillosa que hiciste por demás, porque de verdad que te repito, nos diste un paseo por toda esta rompiendo paradigmas, como dice uno. Pero al final, dame unas conclusiones. ¿Qué hay en Venezuela? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué se tienen que llevar los muchachos, los bachilleres, los residentes? ¿Qué podemos hacer aquí con ese 7.8% de gestantes que pueden traernos un trastorno hipertensivo? Pero no se baja todo y no sé por qué si siempre yo lo bajo todo. Básicamente, yo le aconsejo a los muchachos que debe hacerse el diagnóstico precoz de la paciente que pueda sufrir de la hipertensión aquí, teniendo en cuenta la pandemia. Con o sin pandemia, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico precoz de la paciente, que es la que tiene la posibilidad de complicarse con uno de estos trastornos hipertensivos. Una vez que nosotros ya tenemos la paciente por los factores de riesgo, ya la tenemos, ya la cribamos, bueno, esa paciente nosotros vamos a ejercer sobre ella, vamos a darle su aspirina, que en dosis baja sabemos que se le puede comenzar desde las 12 semanas del embarazo hasta las 36 semanas del embarazo. Le indicamos calcio. Si podemos modificar algún factor de riesgo como la obesidad, eso lo podemos hacer con o sin pandemia. Con el factor de riesgo como es la obesidad, si podemos enseñarla a que coma más sano, a que haga algún ejercicio, tener un control seguido, donde nosotros vamos a ver no solamente desde el punto de vista materno, nosotros la vamos a controlar a ella, con cifras tensionales, ver que se mantenga 130-80, 130-90, 140-90, que se mantenga en esas cifras tensionales. Medimos proteinuria, vamos examinando lo que son las transaminasas, las plaquetas, los tiempos, que son los parámetros que nos van a dar el ácido úrico, la creatinina, los parámetros que nos van a dar las señales de complicación. Y en cuanto al seguimiento del feto, pues echar mano de ese tremendo instrumento de apoyo que nosotros tenemos con la ecografía y hacer su control ecográfico seguido, depende si es una paciente que no está tocada, si es una paciente que está controlada, con que nosotros hagamos cada 15 días un control ecográfico. ¿Qué vamos a buscar en el control ecográfico? Nosotros vamos a buscar en el control ecográfico presencia o no de restricción del crecimiento intrauterino, que dijimos que lo hacíamos a través del peso fetal estimado y de la circunferencia abdominal fetal. Un percentil por debajo de 10 nos habla de restricción del crecimiento intrauterino en el ecograma. Un percentil por debajo de 5 de la circunferencia abdominal nos habla de restricción del crecimiento intrauterino. En 2 semanas, que es más o menos el control que nosotros hacemos el ecograma fetal cuando tenemos una paciente de este tipo, si el crecimiento es de 11 milímetros o menos, ya eso nos habla de una restricción del crecimiento intrauterino. El líquido amniótico, si nosotros verificamos que el líquido amniótico está dentro del rango normal, entre 8 y 22, 23, el índice de líquido amniótico, nosotros podemos estar tranquilos, pero si tenemos un líquido amniótico menor de 5 según el índice de Phelan, o un bolsillo vertical mayor, un bolsillo vertical menor de 2 centímetros, ya eso nos habla de un pronóstico y nos tiene que prender las alarmas, porque eso nos habla de una hipoxia fetal crónica. Si nosotros hacemos los test no estresados, que también lo podemos hacer a partir de la semana 28-30, donde nosotros vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el aumento de los latidos cardíacos, se elevan con los movimientos fetales. Si esto no pasa, esto ya nos habla de una hipoxia aguda.
Y si nosotros queremos ver más, vámonos con el doble materno-fetal. A nivel de la madre, buscamos el índice de pulsatividad de las arterias uterinas y a nivel que debe estar elevado si hay una hipertensión, si no está normal. Y a nivel fetal, vamos a buscar cómo está cerebral media. Hay redistribución, porque eso nos habla de restricción del crecimiento intrauterino. Hay pulsatividad de la vena umbilical, porque eso nos habla de problemas a nivel fetal también, porque el pulso allí debe ser continuo. Tenemos alteración a nivel de la arteria umbilical fetal, porque eso nos habla de un problema a nivel también de hipertensión, a nivel de la vascularización placentaria. Entonces tenemos todas esas cosas, en pandemia las tenemos y podemos hacer mano de ellas y nos dan pronóstico, nos dan la posibilidad de manejar el paciente, incluso a distancia. Eso sí, estar pendiente de los parámetros. Rescatar el uso, rescatar el uso preventivo y profiláctico de la aspirina, que la tenemos a mano, ¿verdad? En pacientes extraordinario. Eso es un instrumento que ahorita nosotros tenemos verificado. Yo revisé muchísimo y en todas las revisiones hablan de los beneficios del uso de la aspirina comprobado para disminuir la restricción del crecimiento intrauterino, para disminuir la crisis hipertensiva en la mujer preeclántica, para disminuir la progresión de la preeclampsia a una preeclampsia severa. Está comprobado con niveles de evidencia basados en la evidencia y con diferentes estudios de que la aspirina es beneficiosa, y en toda paciente que nosotros cribemos a través de los factores clínicos con un solo factor que nosotros tengamos en la parte de los factores clínicos ya nos da para que nosotros la llevemos a medir los otros factores, que es el factor biofísico, que es en este caso el índice de pulsatividad, como el de principal diagnóstico, pero todos los otros parámetros que nosotros podemos buscar desde el punto de vista ecográfico. Y si vamos más allá y pudiéramos tener la posibilidad, pues, ¿qué más que medir los marcadores o los biomarcadores que ahorita en otros países están dando resultados extraordinarios para prevenir las complicaciones? Entonces, ¿qué les recomiendo? Nosotros en pandemias podemos seguir utilizando la clínica, podemos utilizar la clínica y el examen físico para cribar a la paciente que nosotros vamos a seleccionar para recibir la aspirina en el caso de que tenga un factor de riesgo, uno o más de los factores de riesgo, para evitar las complicaciones que pueda presentar. Y con la ecografía nosotros tenemos ahorita un método de ayuda para prevenir y detectar a tiempo las complicaciones que se puedan presentar durante el embarazo y en estos trastornos hipertensivos. Bueno, gracias, Bella. De verdad, nunca nos equivocamos cuando tomaste el tema para nosotros, para apoyarnos, para darnos esta conferencia. Más que clase, fue una conferencia magistral, porque nos paseaste, te repito, por todo ese proceso hipertensivo o trastornos hipertensivos en el embarazo. Nada más nos queda darte las gracias. Estamos pendientes con las flores, no lo olvides. Gracias, mi amor. De verdad que seguro va a ser así. En algún compartir muy pronto seguro tendremos con este grupo del Red de Apoyo Académico en Medicina, y nosotros como coordinadores y moderadores de nuestra promoción de médicos cirujanos 1990. Gracias también, por supuesto, al Centro Médico Docente de la Trinidad por apoyarse de nuevo y prescribirnos la plataforma, donde alcanzamos 150 participantes el día de hoy. Debemos seguir recordando a nuestros estudiantes, a nuestros participantes, la prueba de eficiencia que la haremos en las próximas 72 horas. Y no olviden, por favor, nuestra encuesta de gusto, nuestra encuesta de like, nuestra encuesta de mantener esa reciprocidad para con ustedes. No lo olviden, el próximo 23 de marzo nos toca la charla de pesquisa de cáncer de cuello uterino con el grupo del Centro Médico o las chicas del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y no dejen de estar aclarando sus dudas a través de nuestra secretaría en Telegram, y por supuesto pendiente de nuestras clases cuando sean subidas a YouTube, a los canales de YouTube de nuestra promoción y del mismo Centro Médico Docente de la Trinidad. Nos queda pronto vernos, seguro, con el mismo cariño, el mismo entusiasmo. Gracias, Bella Aurora, por tu Gracias a ti, gracias a todos, y gracias a Dios que nos permite estar en medio de pandemia, nosotros dando este granito de oro y contribuyendo con los muchachos de la universidad. Gracias. Esta es nuestra intención, y así será. Académicamente activos. Nos vemos el 23 de marzo. Muchas gracias.
Gracias, mi amor.